Gracias por la presentación. Buenos días. Agradezco la puntualidad, los que están desde temprano, pero sobre todo la invitación, y agradezco la presencia del doctor Casap, quien también sabemos con el doctor Vallejos, siempre nos mantiene en la innovación y en la actualización. Me toca hablar de un tema del cáncer de próstata que ha cambiado, diría yo, en los últimos 5 años, prolongando la supervivencia, pero sobre todo conociendo por qué existen estos objetivos moleculares y por qué es necesario el trabajo de la multidisciplina en este caso. Cuando uno habla del cáncer de próstata, sabemos que a nivel mundial logra ser el primero en incidencia, muy similar al cáncer de pulmón, a diferencia de la historia natural en la mujer, que ahora el primero es el cáncer de mama, ¿no? Si uno más o menos ve acá, 21% de incidencia y la mortalidad prácticamente 10%, ¿no? Y esto es la mortalidad a nivel mundial. Pero cuando actualizamos con Globocan del 2018, ¿qué cosa vemos? Cáncer de próstata, tenemos una tasa, una incidencia más o menos adaptada por edad de 30 por 100.000 habitantes, y esto es a nivel mundial. Nosotros estamos acá más o menos entre 42 a 63. Entonces, Latinoamérica es uno de los principales lugares donde tenemos este tipo de patología. Desde el punto de vista de la mortalidad, también en el Perú tenemos el diagnóstico del 40 a 50% de enfermedad avanzada en los institutos del Estado, y, por ejemplo, en los institutos de la práctica privada la enfermedad avanzada solo llega a ser un 20%. Pero sabemos que aquel cáncer de próstata recientemente diagnosticado con enfermedad localizada con alto riesgo siempre van a ser la curva de enfermedad metastásica sensible, metastásica resistente a la castración y posteriormente una enfermedad totalmente avanzada, sin ninguna diana terapéutica. Otro dato muy importante es que la próstata, en cáncer siempre existe una heterogeneidad tumoral. Puede ser que yo tome la biopsia de un lado, tome de otro cuadrante, pero biológicamente, molecularmente se expresan diferentes. Eso hace, ¿no?, o explica por qué en el transcurso del tratamiento un cáncer de próstata sensible a la castración se pueda volver resistente. En esa parte de la resistencia es donde se han estudiado todos estos mecanismos de biología molecular. Entonces yo puedo tener lesiones ganglionarias, pero biológicamente cuando corremos los paneles actúan diferentes, genes con mayor agresividad, genes con mayor posibilidad de causar metástasis o incluso aspectos inmunológicos hiperactivados. Otro dato importante y el manejo desde el punto de vista médico del cáncer de próstata es cómo yo puedo modificar el receptor de andrógeno, que es el blanco terapéutico principal, ¿no? Posteriormente nos hablarán de todas las terapias curativas con radioterapia, cirugía, pero desde el punto de vista médico multidisciplinario, ¿cuál es mi blanco molecular? Uno sabe que sí, como el cáncer de mama son los receptores hormonales, en el cáncer de próstata también. ¿Cuál es la secuencia normal? Tenemos la testosterona, ¿no? Tenemos también parte del sistema hormonal que lo origina o que lo da la glándula suprarrenal, pasa a la célula, se une al receptor de andrógeno y la célula normalmente prolifera, crece, supervive, muere, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que cualquier receptor o cualquier vía biológica puede encontrar una alteración, o alteración en el ligando, que es aquel que se va a unir al receptor, o alteración en el receptor, o alteración en la señal que manda este binomio, ¿no? Esa es la función normal del receptor de andrógeno. Y todas las drogas al inicio están encargadas de evitar o bloquear, ¿no?, el acoplamiento del receptor de andrógeno al ADN para que ésta deje de proliferar. Otro dato bien importante, este receptor de andrógeno ha sido muchas veces ya estudiado, está localizado en cierta área del cromosoma, pero sobre todo que este receptor de andrógeno no actúa solo. Nosotros viene el ligando, se une al receptor de andrógeno, pero tenemos diferentes coactivadores, ¿no? Es como decir, necesitamos diferentes switch o luces que se prendan para que el receptor encuentre a su ligando y se pueda unir. Entonces, las alteraciones se dan a todo este nivel.
Otro dato importante es, ¿por qué un cáncer de próstata, siendo hormonosensible, en el tiempo se va a volver resistente a la castración? Cuando un paciente es diagnosticado con enfermedad metastásica, a los 2, 3 años se va a volver resistente a la castración. Cuando un paciente es diagnosticado con cáncer de próstata localizado, pero es de alto riesgo, a los 7 años se puede volver metastásico y a los 2 años resistente a la castración. O muchas veces directamente pasan a ser resistencia a la castración sin tener incluso evidencia radiológica de enfermedad. ¿Qué justifica que la enfermedad se torne así, ¿no? Normalmente decíamos que viene la dihidrotestosterona, se une al receptor, ingresa y se acopla. Pero yo puedo encontrar más receptores de los usualmente presentes. Y eso se llaman los receptores amplificados. Es decir, no solo están mayor en número, sino que están hiperfuncionantes. Puedo encontrar también alteraciones de los coactivadores o puedo encontrar un grupo de células que no sean típicas del adenocarcinoma de próstata, sino que sean estas típicas células de los tumores neuroendocrinos. Entonces, ya el crecimiento tumoral viene dado por otra vía. Entonces, estos mecanismos indican por qué los pacientes no responden al tratamiento. Entonces, ¿qué mecanismo de resistencia hormonal yo puedo encontrar en un cáncer de próstata? Primero decíamos la amplificación, es decir, tengo más receptores de lo normal y más hiperfuncionantes. Segundo, pueden existir otras vías. No es necesario que venga la testosterona, el derivado, para que active el receptor, sino cualquier tipo de esteroides. Tercero, ¿no? Puede encontrar una vía alterna, es decir, que otras vías se hiperactivan y avisan al receptor como si fuera un funcionamiento normal, entonces comienza otra vía a activarse. Cuarto, existe una especie de bypass, es decir, cuando la célula se desorganiza totalmente. Entonces, cualquier señal de hipersensibilidad puede hacer que colabore al daño previo, en este caso, a la alteración del receptor hormonal. 5, que exista alteración en los coactivadores. Y 6, pues la que manda o regula el ciclo tumoral es la célula stem cell. Es decir, ataco lo periférico, pero no conozco la naturaleza de la célula stem cell. Estos son los 6 mecanismos básicos para entender por qué un cáncer de próstata se vuelve resistente. Pero, ¿qué existe sobre esa resistencia? ¿Cómo podemos modificar o cómo podemos prolongar la supervivencia en nuestros pacientes? Por ejemplo, viene un paciente que tiene un cáncer primario de próstata, existen ciertas mutaciones, pero muchas de esas mutaciones no son dañinas, son reparadas y sigue la historia natural de la enfermedad con la respuesta a los tratamientos específicos. Pero en algún momento crecen las células que ya no son sensibles al tratamiento hormonal y entramos a la fase de resistencia. Y acá se agrega diferentes alteraciones moleculares. ¿Qué cosa más sucede? Que no solo pasa eso, sino se agregan células de naturaleza diferente. Por ejemplo, el 5% se transforma en tumores endocrinos, el 2% son tumores indiferenciados, etcétera, ¿no? Y hay otras alteraciones moleculares. Entonces, estas son las 3 fases principales biológicamente que nosotros lo vemos ya desde el punto de vista clínico. Entonces, cuando uno da un tratamiento, viene el paciente, le damos tratamiento, encontramos células que son dependientes de los estrógenos, encontramos células que son independientes o células que simplemente van a responder. Entonces damos el tratamiento, pero persisten aquellas clonas que son incluso no independientes y son las que predominan, realizan la proliferación y entramos en la etapa de resistencia. Hasta hace muchos años con estos pacientes la única arma que teníamos es quimioterapia, terapia de soporte, pero ahora ha cambiado totalmente la historia. Por eso sí es importante que se conozca qué ha sucedido en cáncer de próstata. Entonces, para resumir esta parte, tenemos una paciente que viene, las células son sensibles al manipuleo hormonal, perfecto, disminuyo el componente tumoral, pero comienzan a persistir las células especializadas, independientes. Y nuevamente pasamos a la segunda fase, ¿no? Las células siguen siendo sensibles, pero no tanto para lograr una respuesta tumoral. Y luego aparecen aquellas ya muy indiferenciadas y el paciente se vuelve resistente a la castración. De este 100%, el 5% es receptor andrógeno independiente y se transforma en tumor neuroendocrino. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente y la evolución clínica o tenemos que progresa a nivel radiológico, tiene el PSA normal, ¿no? Un patrón metastásico
por ejemplo, metástasis hepática, pulmonar, que no es lo usual, y sobre todo un paciente joven, uno piensa que estamos en este 5%, que el paciente está haciendo resistencia, pero sobre todo transformándose en tumor endocrino, y ahí donde entra la posibilidad de documentarlo desde el punto de vista patológico con alguna biopsia. Entonces, los mecanismos de resistencia, en este cuadro lo podemos resumir, los que son dependientes del receptor de andrógeno, los que son dependientes del ligando, ¿no? Entonces, acá este cuadrito muy didáctico explica cómo se ve la resistencia. Entonces, ingresa acá, la testosterona se transforma, viene todo el proceso de síntesis, ¿no? La testosterona adrenal, pero también existe la testosterona tumoral. Entonces, tengo diríamos, un incremento en la cantidad de ligando. Viene acá, los receptores de andrógenos están sobreexpresados, hay más de lo normal, ¿no? Viene el receptor de andrógeno y no solo se activa con la testosterona, sino que se vuelve un receptor andrógeno promiscuo, se puede activar por otro ligando, por ejemplo, por los esteroides. Puedo tener un receptor de andrógeno distorsionado, morfológicamente alterado, que son los famosos splicing, ¿no? Los splicing variantes. Entonces, por eso es interesante. Cuando uno analiza desde el punto de vista molecular y compara el tumor primario con el tumor de la metástasis, biológicamente son absolutamente diferentes. Entonces, cuando uno trata una resistencia, no trata el primer cáncer de próstata, sino trata otro tipo de enfermedad ya modificada, ¿no? Entonces, cuando uno ve una neoplasia benigna, encontramos este patrón, resistencia a la castración, y en metástasis ya es un patrón totalmente distorsionado. Entonces, ¿por qué se lleva a cabo la metástasis? O este cuadro también nos ayuda a entender, en resumido, adenoma de próstata localizado, localmente avanzado, la recaída puede ser con resistencia, o yo puedo encontrar pacientes que de inicio pueden ser resistencia al tratamiento hormonal, ¿no? Y acá vienen pues todos los mecanismos y por qué también se alteran los factores a nivel biológicamente óseos para generar principalmente las metástasis óseas. Entonces, voy a pasar acá para entender un poquito. Entonces, cuando uno hablamos del receptor de andrógeno, no solo depende de la activación de la testosterona. Puede activarse por cualquier neuropéptido, por interleuquinas, por factores de crecimiento, por HER2, etc. Entonces, para entender, ¿no? Cuando un paciente se vuelve resistente a la castración, cuando el receptor está amplificado, cuando el receptor se vuelve promiscuo, ¿no? O cuando las vías están hiperactivadas. Pero ¿cómo se traduce esto médicamente? Ahora nos traslademos médicamente. ¿Cómo se traduce, no? Yo tengo el receptor de andrógeno, tengo drogas que van a alterar la síntesis de la testosterona, tengo drogas que van a alterar la estructura del receptor, o tengo drogas que van a modificar a nivel del ARN del receptor. Entonces, esta es la historia natural. Entonces, nosotros tenemos pacientes con cáncer de próstata previo a la línea roja, localizados, ¿no? Tenemos pacientes que pueden debutar clínicamente ya metastásicos, ¿no? O puedo tener aquellos pacientes resistentes a la castración, pero incluso no metastásicos, que son el principal problema en la consulta, aquellos que son los llamados falla bioquímica, ¿no? Y pasada esta línea ya viene toda esta historia natural y al final tenemos el paciente con enfermedad avanzada, que muchos lo llaman es el tiempo de miseria de esta enfermedad, porque las lesiones metastásicas, ¿no? Y la etapa paliativa de esta enfermedad es muy sintomática. Entonces, ¿qué hemos hecho acá para prolongar la supervivencia o incluso mejorar previamente la resistencia a la castración? Tenemos dos escenarios. El paciente de cáncer de próstata resistente a la castración, no metastásico, y el metastásico. ¿Qué pasa en el no metastásico? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué datos clínicos tenemos manipulando todos estos mecanismos que les he explicado previamente, ¿no? Tenemos el estudio PROSPER, que prácticamente evaluó el uso de enzalutamida, y miren, el paciente solo con bloqueo hormonal alcanza una supervivencia de 14 meses versus 36 meses. Es decir, con la modificación de la estructura del receptor de andrógeno en este tipo de pacientes, mejoramos la supervivencia global en un 71%. Es un dato histórico, pero no solo el 71%, sino que se mantiene en el tiempo. Entonces, fue los datos que permitieron aprobar este fármaco. Luego viene el otro fármaco, apalutamida. ¿Qué hace este fármaco? También altera el receptor de andrógeno,
inhibe su unión con la testosterona e inhibe su acoplamiento con el ARN. Clínicamente, ¿cómo lo podemos encontrar también? Supervivencia incrementa casi en, diríamos, casi 3 veces que él ha alcanzado con un solo bloqueo hormonal. Entonces, estos son datos prácticamente contundentes que ahora es parte de nuestra rutina, Clara. Pero siempre es importante entender el tratamiento previo, ¿no? Uno de los biomarcadores que hablaban en la conferencia en ASCO decía que el principal biomarcador para decir que un paciente no responde al tratamiento es el médico tratante. O sea, que el manipuleo previo, ¿no? O diríamos no controlado del tratamiento hormonal puede hacer que esta resistencia a la castración incremente. Por eso estos pacientes, como tienen alta posibilidad de supervivencia, idealmente deben ser discutidos en grupos multidisciplinarios para obtener la mejor secuencia, el mejor tratamiento y mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Entonces, uno de los principales biomarcadores de pronóstico e incluso predictivo de respuesta es el equipo médico que trata a este paciente. También con esta droga, supervivencia libre de metástasis, imagínense, libre de metástasis, 40 meses. Esta no la tenemos en el Perú, pero tiene el mismo mecanismo. También datos, 40 meses versus 18 meses. Entonces, en pacientes resistentes a la castración no metastásicos tenemos 3 opciones terapéuticas y en síntesis prolongan la sobrevida libre de metástasis. Aquel paciente que prolonga la sobrevida libre de metástasis prolonga la sobrevida global y cuadriplica la supervivencia de nuestros pacientes. El siguiente escenario es el paciente que ya viene resistencia a la castración, pero metastásico, ¿no? Con enfermedad ósea, sintomático, aquel paciente que solo le damos bifosfonatos o quimioterapia. Entonces, ¿qué opciones eco blanco terapéutico ha ayudado a mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes? Las mismas drogas, enzalutamida. Entonces, el problema ya no está en la síntesis, ya no está en la testosterona, sino está en el receptor, porque el daño está en el receptor de andrógeno. También supervivencia, 36 meses versus 14 meses. Con la otra droga, apalutamida, igual, 40 meses versus 16 meses. Y lo mismo sucede con la siguiente. Entonces, estos datos son súper interesantes porque en conclusión en esta parte nos dice que el cáncer de próstata es heterogéneo. Es muy diferente, incluso cada área anatómica es totalmente diferente, ¿no? Es necesario conocer cuál va a ser la secuencia ideal del tratamiento, manejarlos en equipos multidisciplinarios y en los biomarcadores. Esto lo voy a pasar. ¿Qué sucede en el paciente? Entonces, ¿qué otra opción tengo para este paciente resistente a castración a la metastásico? Si ya no tengo el blanco terapéutico receptor, entonces tengo que atacar o detener la síntesis de testosterona intratumoral. ¿Cómo se hace? Con la abiraterona que va a bloquear todo el sistema enzimático. ¿Y qué cosa logramos? Nuestros pacientes supervivían 10 meses, prolongaron aproximadamente 14 meses. Pero uno dice, vaya, el impacto es solo 4.5 meses. ¿Valdrá la pena tratar un paciente así? Sí, porque lo que manda acá no es solo la respuesta, sino la mejora sintomática. Y otro dato bien importante y psicológico del paciente es ver que su PSA disminuye, ¿no? Que es uno de los datos. Uno no puede encontrar progresión de enfermedad, pero ve que el PSA sigue subiendo, de verdad que es una discusión clínica de explicarle no te preocupes que el PSA sube. Entonces, uno de los éxitos también es la tranquilidad psicológica asociada a la respuesta tumoral, es decir, que el objetivo también es disminución del PSA, incluso en aquellos pacientes que no han recibido quimioterapia previa, ¿no? Estos 5 meses sí se traduce en mejoría clínica. Lo mismo sucede con la enzalutamida, ¿no? Aquellos pacientes que recibieron tratamiento pre y post quimioterapia, también vemos 18 meses versus 13 meses, con tasas de respuestas subjetivas principalmente en tejidos blandos. ¿Quiénes son los que mejor responden? Aquellos que tienen metástasis de bajo riesgo, metástasis ósea y metástasis a tejidos blandos. El problema que nos enfrentamos son aquellos metástasis de alto riesgo, metástasis pulmonares y hepáticas, que idealmente es mejor empezar para citorreducir con quimioterapia, ¿no? Pero todas estas drogas, como mencionamos acá, incrementan y sobre todo también a los pacientes ancianos los hacen menos dependientes de drogas sintomáticas. Entonces, en general, se quedan 2 diapositivas para terminar. ¿Cuál es el panorama desde el punto de vista de marcadores biomoleculares? Entonces, uno tiene
una enfermedad, viene la parte del screening. ¿Qué utilizamos en el screening? Utilizamos el PSA, el 4-Key Score, utilizamos los microarrays, ¿no? Cuando yo tengo que rebiopsiar al paciente, ¿no? Probablemente cuando yo tenga una enfermedad que incrementa y no eleve el PSA, tengo que pensar que se ha transformado en el tiempo, ¿no? Factores de pronóstico en aquel paciente con enfermedad temprana muy pequeña, donde en estos pacientes muchos está indicado solo la observación. ¿Qué test genético me puede a mí dar y predecir que este paciente tiene riesgo molecular? Así como en cáncer de mama, tenemos el Prolaris, el Oncotype, Promar, los microarrays, estudiar el PITEN, etc. ¿Qué dato tengo para hacer o hacer medicina personalizada? ¿Qué plataforma tengo? ¿Qué blanco terapéutico? Podemos utilizar también el Oncotype. ¿Y qué utilizamos? Para vigilar el tratamiento, para nosotros monitorear el PSA, y también un dato muy importante son las células circulantes tumorales, aún no han sido aprobadas para próstata, ya para mama en sangre, que de acuerdo a lo que uno encuentra en sangre y en un tiempo determinado puede saber cuándo va a aparecer la recurrencia. Pero sobre todo el factor pronóstico es el equipo multidisciplinario. Entonces, cuando uno… Este es un artículo muy interesante, recomiendo que lo leen, que salió en Diagnosis del 2018, ¿no? Y explica cuáles son las fallas moleculares del estadio clínico 1 de la enfermedad, ¿no? Y qué opciones terapéuticas uno podría tener en estadio clínico 1, que podemos seguir en pacientes resistentes a la castración, en metastásicos o en tumores neuroendocrinos. Entonces decíamos, para terminar, es una enfermedad heterogénea, dinámica, multidinámica, se requieren equipos multidisciplinarios y también necesitamos biomarcadores para tener un adecuado tratamiento y sobre todo reducir o diríamos prolongar, patear de forma más tardía esta época final, la parte de miseria de este paciente metastásico, ¿no? Que prácticamente es altamente sintomático. Entonces, desde el punto de vista de medicina oncológica, se ha logrado, en resumen, diríamos cuadriplicar la supervivencia de los pacientes, pero sobre todo entender la biología de la enfermedad. Entender la biología de la enfermedad, que es muy importante, porque uno entiende cómo va a tratar y cómo va a responder y por qué este paciente no va a responder. O sea, entender la biología de la enfermedad a nosotros nos hace clínicamente predecir si el paciente responde o no. Muchísimas gracias por su atención.